Así que bienvenidos, queridos hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios esté siempre en el corazón de cada uno de vosotros. Amén. Ya tenemos la San Juan capítulo 15, vamos a leer del 1 al 8. Este capítulo es un capítulo hermosísimo, y yo les aconsejo que lo vuelvan a leer. Dice que a través de uno que va leyendo, yo que voy leyendo me voy encontrando. Yo siempre he dicho que, por poner ejemplos, Colosenses capítulo 3, Proverbios capítulo 3, Romanos capítulo 8, San Juan capítulo 15, Salmo 100, el Salmo 91, Salmo 121, son como que favoritos para mí, pero en realidad toda la palabra es linda, porque es la palabra de Dios, limpia es esta palabra. Y dice la palabra del Señor, miren: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros limpios estáis por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mis palabras, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento en este momento, para que tu palabra pueda quedar grabada en nuestro corazón. Que no vaya a quedar rebotando como en el camino, o que venga la hierba y crezca, o los afanes de este mundo los ahoguen. Padre, en el nombre de Jesucristo, que tu palabra hoy quede sembrada en buena tierra, para tu honra y para tu gloria, para que dé fruto, porque dice: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, dice tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos. Amén. 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 Bonito este pasaje, ¿verdad? Amén. Si lo leemos, es precioso. Amén. Está el otro versículo para mí, el otro, San Juan capítulo 17. Ese es la oración de nuestro Señor Jesucristo, que es tremenda. Yo le he puesto a esta enseñanza porque, bueno, se supone que aquí todos somos cristianos, no de nombre, sino porque hemos nacido de nuevo. Pero ¿quién es un cristiano verdadero? ¿Quién es un cristiano verdadero? Es una pregunta. ¿Qué es ser cristiano? Ser cristiano no es una tradición, no es una religión, o es una costumbre, como yo soy cristiano, y se murió el cristiano, y si tal vez ni cristiano era. Ser un buen cristiano es vivir una vida centrada en Jesús, amando a Dios y al prójimo. Ese es ser un buen cristiano, porque Jesucristo dijo en San Mateo 22, 37 y 38 y 39, dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y luego ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ser un buen cristiano tenemos que reflejar las enseñanzas de Jesucristo a través de las acciones de fe en nuestra vida. La humildad, la honestidad y el servicio. Y no solo asistiendo a la iglesia. Eso no dice que uno es cristiano.
Recordemos que allá en la sinagoga, cuando Jesucristo estaba enseñando en la sinagoga, habían endemoniados ahí. Y decían, tú eres, y el Señor le decía, calla, fuera de aquí. Y salía. No solo es asistir a la iglesia, sino es transformándonos cada aspecto de nuestra vida, de nuestro diario vivir para glorificar y exaltar el santo nombre de Dios y ser testimonio de su amor, porque nosotros tenemos que ser testimonio de su amor, incluso cuando enfrentamos nuestros propios errores y las pruebas, porque nosotros nos equivocamos y tenemos que enfrentar esos errores que cometimos. Por eso, un verdadero cristiano tiene que amar a Dios por sobre todas las cosas. Ese es un verdadero... Pablo primero, que fue un perseguidor de la iglesia, luego viene y entiende de tal manera el evangelio de Jesucristo que él se cumple en él la palabra que dice el versículo 7 que acabamos de leer aquí: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Él se mete realmente dentro del reino y deja que el reino se meta dentro de él. Por eso él decía, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. ¿Quién de nosotros se atreve a decir, imítenme a mí? Quizá a mí me imitan, pero en lo malo que soy, porque soy malo. En cambio, Pablo era un hombre íntegro. Por eso él se atrevía a decir de esa manera. No como el Señor Jesucristo allá en Efesios capítulo 5, que dice, sed pues imitadores de Dios. Porque nosotros sí tenemos que ser imitadores de Dios. Así como el Señor dijo, ya ejemplos he dejado para que sigáis mis pisadas. Entonces, un verdadero cristiano tiene que vivir una vida centrada solamente en nuestro Señor Jesucristo y amando a Dios por sobre todas las cosas. Por eso dice Romanos 8:28, dice que, que a los que aman a Dios, a los que aman, eso que quede claro, no es a todos, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ¿por qué muchas veces no nos va tan bien a nosotros? Porque no le amamos a Dios. ¿Por qué muchas veces no nos va tan bien a nosotros? Porque Dios no permanece en nosotros ni nosotros permanecemos en Él. ¿Cuántos cristianos hay hoy en día que se dicen ser cristianos, pero no han muerto a su yo? No han muerto a la carne. Siguen vivos y activos en todos los deseos de la carne. Por eso dice allá en Gálatas que manifiestas son los deseos de la carne. Y eso le está hablando a una iglesia, a los Gálatas. Que sin duda ahí, como quizá dentro de muchas iglesias de nosotros, hay cristianos carnales. Y mientras esos deseos carnales estén activos en sus vidas, esos deseos carnales, Dios no está ahí. Dios no está ahí. ¿Le está viendo? Sí. ¿No le quita la vista? Sí. Pero no digamos que si vamos a vivir en los deseos carnales, le estamos agradando a Dios. Jesucristo dijo, sed santos porque yo soy santo. Sed santos. Ahora, ¿por qué? Porque aceptar a Jesucristo significa que todo lo que yo era, todo lo que soy, lo entrego al Señor Jesucristo. Por eso dice allá en Gálatas 2:20, y Pablo por eso se atrevió a decir él ahí, porque él vivía de esa manera. Dice, ya no vivo yo, sino Jesucristo vive en mí a través de su Santo Espíritu. Por eso ya no vivo yo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Mire, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mire, lo que ahora vivo en la carne, porque nosotros estamos en la carne. Nosotros vivimos en la carne, tenemos nuestra carne. Pellizquese usted y verá si está vivo o no está vivo. Y va a ver que si le da con fuerza se va a arrancar el trocito de carne.
Sí estoy vivo. Dice, sí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Mire, por eso él decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y Efesios nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Si usted está crucificado en la carne, ya no tiene brazos para coger pecados ahí ajenos. Pues ya no, porque usted ya está crucificado con Cristo. Ya no vive usted, sino ahora Cristo vive en nosotros. Pero si vivimos de esa manera carnalmente, no creamos que vamos a ir lejos. Acabamos de leer, mire lo que acabamos de leer ahora, y dice, porque todo pámpano que no lleva fruto, lo quitará. Todo pámpano que no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Pero aquí más adelantito, decía otro, en el versículo 6, el que en mí no permanece, mire, el que en mí no permanece, será echado fuera como el pámpano. Por eso, el versículo 7 dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Y mire qué dice, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Tremendo. Por eso, no vivamos ya más. Si tenemos algunas costumbres, quitémoslas. Dice Colosenses 3:5, dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice, mire, sobre esos hijos que son hijos pero andan en desobediencia. Que ellos han creído en el Señor Jesucristo, pero andan en desobediencia. Solo están dando hojas, no están dando frutos. Y llega el Señor a buscar fruto y no lo encuentra y dice, bueno, nunca más das fruto y el árbol se seca. Por eso dice el versículo 2, todo pámpano que no lleva fruto lo quitará. Todo aquel que no lleva fruto lo quitará. Entonces no nos sorprendamos. Empecemos a dar fruto. Ahora, ¿qué es un verdadero cristiano entonces? ¿Cómo debe vivir un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano debe vivir en amor y servicio. Amor a Dios y al prójimo. Amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Manifestando en actos de bondad, ayuda y perdón, siguiendo los ejemplos de Jesucristo. Busquemos allá en San Mateo 22, 37 al 39, cuando Jesucristo nos enseña, ahí que dice, y le preguntan, ¿y cuál es el gran mandamiento? Y Jesucristo le dice, y Jesucristo dice, amarás al Señor tu Dios. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios. Es un mandamiento. ¿Cuánto le amamos nosotros a Él? ¿Cuánto es nuestro amor a Él? Amarás al Señor tu Dios con todo tus pies, no con todo tu corazón, porque el corazón mana la vida. Con toda tu alma y con toda tu mente. Allá en San Marcos dice con todas tus fuerzas. También lo agrega ahí con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que vivir de esa manera, amando al Señor sobre todas las cosas. Un verdadero cristiano ama a Dios. Un verdadero cristiano ama a Dios. No solo de diente a labios. Recordemos que la palabra llega, es sembrada y parte cae en camino duro. En el camino que está duro, perdón. Parte cae ahí en el camino y vienen las aves y se la comen. Porque no se entierra la semilla. Otra cae entre piedras y no tiene raíz y se muere. Otra cae entre espinos, entre hierbas y crecen las hierbas y lo ahogan y se mueren. Pero parte cae en buena tierra y que la buena tierra sea cada uno de nosotros. Usted trate la manera de sobre todas las cosas de decirle al Señor, Señor, limpia mi vida. Yo no sé, hay cosas que yo no puedo. Por ejemplo, una de las cosas muy importantes es el perdón. Miremos qué nos dice ahí en San Mateo 6, 14 y 15.
que eso lo sabemos de memoria. San Mateo 6, 14 y 15 dice que porque si perdonáis, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Os perdona. Mire, si nosotros somos capaces de perdonar, el Señor nos perdonará. Pero el siguiente versículo dice, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Así de fácil lo pone el Señor. Tú no perdonas, yo no te perdono y estamos en paz. Tú vas a ir al infierno. Yo sigo siendo Dios. Así lo dice Dios. A veces que nos cuesta perdonar. A veces que nos cuesta. Nos ofenden y ahí tenemos eso en nuestra mente, en nuestro corazón. Vamos a la cama, nos vamos al trabajo, vamos al baño, vamos donde, y ahí va. Y es que si yo lo encuentro lo mato, dice. ¿Y qué? Es que muerto el perro se acabó la rabia, dice. ¿Y qué ganas con eso? ¿Te condenas? No, la palabra del Señor dice, nos limpia. Por eso es importante que nosotros leamos la palabra. Nosotros leamos la palabra, dice San Juan 6:35, dice, escudriña las Escrituras. Estudia las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y es cierto, aquí encontramos el camino a la vida eterna. Aquí encontramos los requisitos que hay que hacer para llegar a esa vida eterna. Dice, no, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, los perros, los fornicarios, los hechiceros no entrarán en el reino de los cielos. O todos aquellos que dice ahí en Gálatas, y las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos. Todos esos de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios y son obras de la carne. Eso hay cristianos carnales y viven según ellos bien, pero delante de Dios fatal. Delante de Dios no van a poder entrar al cielo. Entonces un verdadero cristiano debe vivir en amor y servicio. Otro, en fe y en buenas obras. Tener una fe viva que produzca buenas obras. Y una esperanza constante demostrando que cree en el Señor Jesucristo y que vive de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo enseña. Miremos qué nos dice Santiago 2:20. Santiago 2:20. Repita el segundo, pastor, por favor. ¿Cuál? Santiago 2:20. Santiago 2:20. No, lo que dijo de cómo debe vivir un buen cristiano. En amor y servicio, y la segunda parte. En obras, en fe y obras. En fe y obras, teniendo una fe viva que produzca buenas obras y una esperanza constante, demostrando que cree en el Señor Jesucristo. Y ahí nos fuimos a Santiago 2:20, les dije, ¿verdad? Sí. ¿Y qué dice? Mas quiere saber, hombre, que la fe sin obras es muerta. Sí, la fe sin obras es muerta, porque yo puedo decir, yo tengo fe en Dios, pero no soy capaz de hablarle al prójimo de Dios. Entonces mi fe es muerta, me da miedo hablarle a Dios. Me da miedo. Y hay veces que sí rechaza a las personas, pero quizá nosotros por ese temor, y si me va a rechazar, mejor no le hablo. ¿Y qué tal que está deseando que alguien le hable una palabra de esperanza? ¿Qué tal si está deseando que porque está viviendo una vida dura y alguien está para que le saque de ahí, que le alumbre su entendimiento? Y no lo hacemos. Por eso son los pecados de comisión, los pecados de omisión. No lo hicimos. Quizá debíamos sonreírle a algo y no, en vez de eso le arrugamos la frente. Mire el versículo 26 ahí mismo de Santiago. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Por eso nosotros tenemos que hacer obras.
Pero primero la fe y después las obras. No las obras para que lleguemos al cielo, porque nosotros primero creímos en el Señor. Y creímos por fe, y a través de esa fe que tenemos, entonces podemos producir obras. Podemos producir obras, porque como el cuerpo sin el espíritu, mire, cuando alguien se muere, sale su alma y su espíritu y queda ahí el cuerpo. Está muerto ya no vive. Aunque usted le haga tricias ahí con un cuchillo, no siente nada. Pero hágale a algún vivo, es ¡ay! Va a decir, va a sangrar. Y un muerto ya no sangra, ya se ha muerto. Y por eso, así también la fe sin obras es muerta. Por eso, un buen cristiano tiene que desarrollar amor y servicio. Un buen cristiano, pero un buen cristiano debe tener fe y buenas obras. Un buen cristiano se transforma interiormente. Hay una transformación en su interior. Un buen cristiano, no lo exterior. No lo exterior, porque ¿quién me dice a mí que porque yo voy vestido de tal o cual forma soy cristiano? Es, por eso decía el Señor Jesucristo, sepulcros blanqueados le decía, que por fuera aparentáis tal o cual cosa, pero por dentro estás lleno de pudrición. Y así, por eso nosotros tenemos que la transformación y renovados a través del Espíritu, dice que nos renovemos interiormente. Por eso es permitir que el Espíritu Santo nos guíe y transforme nuestro carácter, buscando siempre la pureza, buscando la santidad más allá de la perfección humana. Por eso dice Proverbios capítulo 3, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Por eso dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón, ¿qué dice? Guarde mis mandamientos. Porque ¿de qué me sirve a mí aparentar o querer hallar gracia aquí delante de los hombres y que todos los hombres me quieran si no voy a entrar al cielo? ¿De qué sirve? O como dijo el apóstol Pablo, y lo dijo bien, si yo estoy para agradar a los hombres, no soy hijo de Dios, pero yo no estoy para agradar a los hombres, yo estoy para agradar a Dios. Y si la palabra dice que es así, es así. Y si a muchos no les gusta, pues que le reclamen a Dios porque dejó Dios sus leyes así. Pero esas son las reglas que Dios ha dejado para que cada uno de nosotros las lea, las estudie, las escudriñe, las analice y ver su vida a través de la palabra. Por eso esta palabra nos aleja del pecado. O si no, el pecado nos va a alejar de esta palabra. Cuando hay pecado en nosotros, se dan cuenta que ya no hay mucho deseo de leer. Y eso yo se los digo por experiencia. Amén. Eso, no, yo se los digo por experiencia. Cuando ha habido pecado en mí, hasta una Biblia perdí. La dejé ahí, miren cuánto era el amor de tener una Biblia. Y se quedó ahí perdido. Bueno, ojalá que la haya leído. Pero es así, esa transformación interior tiene que vivir en nosotros. Mire qué nos dice San Juan 16:13. Vamos a ver algunos versículos aquí sobre nuestra transformación interior. San Juan 16:13, que nos habla del Espíritu Santo que nos hace cambiar nuestra vida. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a la verdad, a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros ante el Padre Celestial. El Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad. Y vemos nuestro interior y nos saca esos males que tenemos, las mentiras. Por eso dice la Escritura, vosotros de vuestro
sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer, dice San Juan 8:44. Él cuando habla mentira. De lo suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Y está ahí metiendo. Miénteme que me gusta, dicen algunos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice. No que es que soy hijo de Dios, pero una mentirita. Esa mentirita te está condenando. Esa mentira, por eso dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. Nunca vamos a encontrar un versículo y bueno, ahí para que no te pillen, pues puedes. No, di la verdad, ya está. Y se acabó. Di la verdad. Aunque duela, aunque ya no te vayan a querer, porque la verdad duele, pero hay que decirla. Jesucristo murió por la verdad. Y Jesucristo le llamaba a los fariseos. ¿Qué les decía? Hipócritas. Yo le digo a alguien hipócrita y es capaz que me da un trancazo. Me la devuelve. Eres un hipócrita. ¿Y tú quién te crees para decirme eso? Pero el Señor tenía la verdad y Él iba con la verdad en la frente. Por eso dice la Escritura, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Otro versículo, Romanos 8:14. Lo acabamos de leer, todavía se recordarán ustedes. Algo. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estos son hijos de Dios. Entonces aquellos que no son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué hijos son? Hijos del diablo. No hay término medio como cuando va entrando la noche y el día. ¿Cómo le llaman ahí? Ni es de día ni es de noche, ¿no? El Señor, o eres de Dios o eres del diablo. Es así. Es así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso empieza diciendo este hermoso versículo ahí en el 1, cuando dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, no hay ninguna condenación para nosotros si realmente pertenecemos a Cristo Jesús, si no andamos conforme a la carne, porque si andamos conforme a la carne no vamos a llegar lejos. No, hombre, solo una vez, dice el diablo, solo esta vez y no va a pasar nada. No va a pasar nada. Mire, por una vez que pecó Eva y Adán, echados fuera del paraíso. Fuera. ¿Y cómo saldría Adán? Le sacaron, no, él saldría humillado, saldría, y ahora qué voy a hacer yo ya sin esa protección que Dios, claro, Dios lo estaba protegiendo todavía, le cuidaba, pero ya salió manchado, ya salió sucio, a pesar de que Dios es amor y sin duda le dio la oportunidad de que se arrepintiera, pero le echó fuera. Y el diablo dijo, no vas a morir, vas a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Y así muchas veces nos engaña el diablo y dice, no vas a morir, solo esta vez, no pasa nada, no pasa. Y en ese momento viene la muerte. ¿A dónde vamos a ir? Por eso tenemos que ser verdaderos cristianos. Gálatas 16:15. Gálatas 16:15, ¿qué dice? Y si vivimos por el Espíritu, creo que no es eso, andemos también por el Espíritu. A ver, Gálatas 16:15. No hay, es 5:16, es, perdón. 5:16, 16:15. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces un verdadero cristiano tiene que vivir de esa manera. Hay calor, apáguenlo, por favor. Ahí está. Sí, hermano, si hay calor, apáguenlo.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagamos los deseos de la carne. Por eso hay cristianos carnales y viviendo según la carne. Yo me examiné delante de Dios y le pedí perdón al Señor cuando estaba viendo esto. Dije yo, Señor, ¿yo en qué estoy fallando? Por eso yo siempre digo, no le quiero fallar al Señor. Yo no le quiero fallar al Señor. Y nadie me va a quitar esa paz que ahora tengo, es bonito con el Señor. Nadie me la va a quitar. Y va a venir el diablo y va a trabajar. Nada. Que no. ¿Usará terceras personas para atacarme? No. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Que andemos en el Espíritu. Mire que nos dice San Mateo 5:8. Eso lo saben de memoria. San Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mire, solo los de limpio corazón. Solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solo aquellos los verdaderos adoradores de San Juan 4:23 y 24. Solo esos verán a Dios. Solo esos. Por eso en las iglesias hay mucha gente que se va a quedar. Va a ser el arrebatamiento y se van a quedar. Mucha gente. Porque no ponen la mirada en las cosas de arriba, sino en los terrenales. Por eso dice Colosenses, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nos ayuda a estudiar la palabra. Es cierto, venimos a este país para hacer cosas materiales, porque a eso hemos venido, no de yo me voy de misionero a España, mentira, nosotros venimos a trabajar. Y gracias a Dios que Dios nos da la oportunidad de que le sirvamos, pues sirvámosle con todo nuestro corazón. Sirvámosle, no pongamos obstáculo alguno, sirvámosle. Sirvámosle. No escatimemos esfuerzos. El Señor aquí nos está dando la oportunidad. No seamos pámpanos solo llenos de hojas, sino seamos pámpanos que demos fruto. Y si hay que podarnos para llevar más fruto, gloria a Dios. Y por eso dice el versículo 8, y en esto se glorificará mi Padre, en que llevemos mucho fruto y seamos así discípulos del Señor. Eso dice. Y si habrá que limpiarnos, pues nos limpiará el Señor. Hay cosas que nos quitará para que llevemos más fruto. Yo me acuerdo cuando yo trabajé en el campo, yo iba y podaba las ¿cómo se me va el nombre? La vid. Las plantas de la vid, las podaba, les quitaba las ramitas, esta sí, esta, y uno más o menos iba, le enseñaban cuáles eran, entonces uno ya iba, y después agarraba uno su linio y ahí iba, podando. Quedaba todo ahí aquello tirado. ¿Para qué? Para que diera buen fruto la vid. Y daba buenos racimos. Pero si no le quitábamos eso, las uvas eran pequeñitas. Para que dieran buen, y así el Señor nos poda. Por eso Él dice, yo soy la vid, no dice el Señor, yo soy una de las vid, no, yo soy la vid verdadera. Yo soy, dice el Señor, porque no hay otras vid, solo hay una. Y mi Padre es el labrador y vosotros somos los pámpanos. Y si nosotros no llevamos buen fruto, ¿qué dice? Será cortado y será echado en el fuego y ahí arde. ¿Qué nos da esa enseñanza? Al infierno. Pero si iba a la iglesia, Señor, pero si allá en la tierra yo te cantaba, yo predicaba, pero solo diste hojas. Así que aquí chiquito, aquí no vas a entrar, aquí tu parte ya sabes dónde es. ¿Okay? No todo lo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por eso un verdadero cristiano tiene que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Otro versículo, Hebreos 12:14. Y dice la Escritura, mire, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Por eso es tanto el que el Señor nos enseña, sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Se lo decía al pueblo de Israel y nos lo dice a nosotros, sed santos. No, pero es que mira,
Empezamos. Es que mira que, mira, viste cómo sabe, cómo viste, y empezamos. Es que fíjate que dijo, es que... No juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con la misma medida que tú medís, con esa te van a medir, dice. Y lo va a medir el Señor. Y recuerde que cada uno de nosotros comparecerá ante el tribunal de Cristo. No, yo tal vez me escapo por ahí, me voy a meter ahí y me escapo. No. Como cuando estamos ahí en el aeropuerto ya para chequear y dice, bueno, me escapo de esta fila y me meto en esta otra porque estaba corriendo más fácil. Pues, no, tú vas ahí, sí o sí, tienes que estar delante del Señor Jesucristo y daremos cuenta de lo que hicimos aquí en la tierra. ¿Qué hicimos? Por eso dice Romanos capítulo 2, dice, ¿y tú que juzgas y haces lo mismo, crees que escaparás del juicio de Dios? No escaparemos. Dios es bueno y maravilloso. Tenemos que tener una relación personal con Dios. Una relación íntima con Dios. ¿Y cómo la cultivamos? A través de la lectura y la oración. A través de la lectura y de la oración. Un verdadero cristiano tiene que tener una relación íntima con Dios. Mire qué nos dice San Mateo 6, 5 y 7. Él nos llama a que tengamos esa relación con el Señor. San Mateo 6, 5 al 7. Dice, pero tú cuando ores, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero ¿qué dice? Mas tú cuando ores, ¿qué dice? Entra a tu aposento, entra a tu habitación, cierra las puertas, baja la persiana, apaga tu móvil, apaga todo. Dile en un momento a tus hijos, oye hijos, aquí no entréis porque aquí, este momento, voy a estar yo con el Señor. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Él lo sabe. Bueno, si sabe el Señor, entonces ya no le pido, ya estoy hecho. El Señor sabe que necesito. No, hay que pedirle. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Todo aquel que busca halla, y todo aquel que llama se le abrirá. Por eso está escrito Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Clama con clamor. Ayúdame, Señor, ayúdame, que necesito. No vas a poner a gritar ahora cuando llegue en su casa y este que tiene a llamar a la policía, sino en su corazón, clámele. Como miren, un ejemplo, Ana se postró, dice, ahí en el templo a orar, y Elí pensaba que estaba ebria, y le dice, ya, quítate esa borrachera ya. No estoy borracha, estoy hablando con el Señor. Y el Señor le concedió el deseo de su corazón. ¿Qué pidió ella? ¿Qué pidió ella? Un hijo. ¿Qué hijo o hija? Hijo. ¿Y qué le dio el Señor? Hijo. ¿Quién era? Samuel. ¿Y qué dijo? Si me das un hijo, porque ella quería ser madre porque tenía la burla de, ¿cómo se llama? Penina. Tenía la burla que se le burlaba y mira, yo ya tengo 3, 4 hijos y tú no puedes tener ni un hijo y que no sé qué. Y ella clamó al Señor y le dijo, si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva. Y fue el gran profeta Samuel. Y se lo entregó. Dios le cumplió su promesa y ella también cumplió su promesa. Por eso cuando nosotros hagamos una promesa, cumplámoslo aunque nos cueste
cumplámosla, porque dice que el Señor no se complace en los insensatos. Dice, cumple lo que prometes. Ana le pidió al Señor, el Señor le cumplió y Ana cumplió. Entonces dice que cada año, me imagino que ella se imaginaba cómo estaba su hijito, le tejía su túnica, una túnica nueva cada año se lo llevaba. Y solo lo destestó, imagínense, 2 añitos, 3 añitos lo mandó al templo. Olor para su madre, pero Dios le recompensó con más hijos. Pero una persona fiel al Señor, fiel. ¿Por qué? Porque oraba. Y esa es la relación que tenemos que tener con el Señor, esa relación íntima, esa relación que nadie la puede tener. Nadie se puede interponer entre esa relación que uno tiene con el Señor. Nadie. Es lindo eso. Por eso la oración es importante, por sobre todas las cosas. Una relación profunda de lectura de la Biblia. Eso lo tenemos nosotros que tener también, una relación profunda con la palabra. Porque esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Por eso tenemos que tener una relación con este libro, pero una relación que realmente nos llame la atención. Mire que nos dice San Juan 6:35. ¿Por qué? Porque así es como vamos aprendiendo que el Señor nos ama. Y dice la Escritura, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y mire ya cuando nosotros vamos entendiendo eso, entonces, ay sí, Jesús es el pan de vida, dice, y el que en mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y empieza a llenarnos la palabra del Señor, y entonces vamos teniendo esa relación íntima. Luego aparece San Juan 5:39, creo que es. San Juan 5:39, a ver. Si no me equivoco, sí. Escudriñad las Escrituras, dice. Estudiad las Escrituras. Meditad en las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero mire, y eso nos enseña a nosotros a tener esa relación íntima con la Biblia, que es lo mismo que tenemos esa relación íntima con el Señor. Porque así como tenemos la relación con el Señor orando, así también la debemos que tener con la palabra de Dios. Porque si no leemos, no sabemos lo que dice. No sabemos, y entonces se cumple Oseas 4:6, que dice, mi pueblo pereció, mi pueblo fue muerto. ¿Por qué? Porque no tuvo conocimiento. Y vino cualquier corriente diabólica y se la llevó. Porque no nos sujetamos a la palabra y no leemos la palabra, entonces no sabemos lo que dice. Y viene alguien y dice, no, ves que oye, tantos ministros del diablo que están en los altares hablando, entreteniendo a la gente, contando chistes, y le cuenta una historia y otra historia, que mire. Nosotros no nos llamó el Señor para eso, nos llamó para que hablemos. Por eso dice, no le añadas a la palabra. El que hable conforme a la palabra, dice el apóstol. Que hablemos conforme a la palabra. Josué 1:8, ¿qué dijo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Mire, esa relación con la palabra, esa relación con la Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, mire, de día y de noche. Entonces no voy a dormir, va a decir alguien, no duerma. Pero también la Escritura dice, aún en mis sueños, tú me enseñas. Cuando estamos durmiendo, el Señor nos enseña, porque vamos a tener quizá un sueño grato, un sueño que quizá vamos a soñar el cielo, quizá vamos a soñar que estamos leyendo un versículo y vamos a decir, yo soñé ayer que estaba en el cielo, yo soñé tal versículo, porque ahí en el sueño el Señor también nos habla. Entonces dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Miren, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. No conforme a yo quiero, es que yo creo que es así, yo lo voy a hacer así, no, como está escrito. Miren qué dijo Pilato, un hombre común y corriente como nosotros. Ya lo he puesto de ejemplo. Él escribió tal ahí en el tablero que le pusieron a Jesús.
¿Y qué dijeron los escribas y fariseos? No, no lo escribas así, escríbelo de esta manera. Y él dijo, lo que he escrito, se acabó el rollo. ¿Y qué dijeron los hombres? Obedecieron una voz de hombre. Ahora nosotros no obedecemos la voz de Dios, que es santa, la palabra 7 veces refinada, palabra limpia, palabra digna de ser recibida por todos. Tenemos que obedecer la palabra. San Juan 3:16, mire, esa relación que tenemos, ahora entendemos. Pues Dios amó tanto al mundo, y el mundo es usted. Tanto nos amó el Señor que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa relación profunda con el Señor. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, dice el 17, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces vamos entendiendo la Biblia, vamos entendiendo esa relación con la Biblia, esa relación que nos enseña a vivir de tal manera que no nos vamos a apartar de la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a tener esa relación. Por eso, cuando oremos, leamos, oremos, leamos, o leamos, oremos, siempre junto, siempre con la palabra del Señor. Romanos 8, 38 y 39. Romanos 8, 38 y 39. Mire, el apóstol Pablo estaba tan seguro, por eso dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, esa relación profunda con el Señor. Pero si no leemos la Biblia, no sabemos quién nos va a separar del amor de Dios. Bueno, es que mi novio no quiere que vaya al culto. Deséchalo. Si ya te está poniendo eso, imagínate cuando sea tu marido. ¿No? Ahora, si lo contrario es, mira, es que me está invitando al culto, me invita a leerla. Vale, pues, pero si se pone ahí con sus moños, dime qué futuro te espera. Y Pablo dice, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie nos podrá separar. Por eso tenemos que tener esa relación con la palabra, esa relación íntima con la palabra, tan como con el Señor Jesucristo en la oración, igualmente con la palabra. Miren, 1 de Juan 4:10. Ya vamos a otro 4 versículos más y terminamos. 1 de Juan 4:10. Dice la palabra. Y en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, porque Él nos amó cuando nosotros éramos enemigos de Él, porque Él nos amó cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, porque Él nos amó cuando estábamos ahí revolcados ahí en el lodo, en el cielo, en la pudrición del pecado. Él nos amó ahí y nos sacó y nos liberó. ¿Para qué nos sacó de ahí? ¿Para qué? ¿Qué dice Efesios? Nos sacó y nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Dice. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Por eso dice, vimos el versículo que dice,
todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos son hijos. No todos son hijos de Dios, sino solo aquellos que han creído, que se han arrepentido de sus pecados y que han puesto a Jesús en el centro de su vida y que Él es todo. Por eso el Señor es claro cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otro punto, saber que la palabra es guía y luz para nuestra vida. Un verdadero cristiano tiene que saber que la palabra es guía y luz para su vida. Amén. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios es la luz de nuestra vida. Es la luz. Esta palabra nos guía. Esta palabra nos abre el entendimiento. Llega a nuestro corazón y entonces dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, dice Isaías 61. Levántate. A veces nosotros cantamos aquel canto que dice: levántate, y nosotros ¿qué? Sentados, no nos levantamos. El Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer. Por eso yo siempre digo, ese canto no sé si está bien cantarlo, digo yo. Porque nosotros le decimos: levántate, levántate, Señor. Y nosotros no nos levantamos, dormidos. Nosotros somos los que nos tenemos que levantar. La Biblia ahí en Isaías 61 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Quién luz? La luz de Jesús ha venido a nosotros y nos alumbra. Entonces nosotros nos tenemos que levantar. El Señor ya hizo todo lo que tenía que hacer, lo hizo en la cruz del Calvario. Llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros pecados. Él sufrió todo por nosotros y Él entregó su vida por completo en favor de nosotros. Derramó hasta la última gota de su sangre porque le metieron la lanza y salió agua y sangre, dice, porque Él había dado todo. Entonces levantemos nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Levantémonos. Es que ninguna excusa es válida. Levantémonos en el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que tener como verdaderos cristianos eso, de no estar poniendo ahí peros. Pero es que está lloviendo, pero es que hace calor, pero no. ¿Y qué le va a decir al Señor aquel día? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice. Mire, la palabra de Dios es viva y verdad, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, penetra el espíritu, penetra los tuétanos, los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, dice. No sé si lo es. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. ¿Quién puede partir el alma? ¿Quién ve el alma? Solo Dios. O nosotros podemos hacer eso. Mira, mi alma está sucia, pues lavémosla con la sangre de Cristo. Y no lo podemos hacer. Más que confiar en el Señor, pedirle que nos limpie, pero confiar en ese sacrificio grande. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice, hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso tenemos que tener esa relación íntima con el Señor, esa relación íntima con la palabra, y saber que la palabra de Dios nos guía y es lámpara a nuestro diario vivir. Es la luz a nuestra vida. San Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. San Juan, capítulo 8, versículo, ¿qué les dije? 31 y 32. Ya con esto casi vamos a ir terminando. Y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él:
si vosotros permanecéis en mí, no, pero si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire, ese es un verdadero cristiano. La permanencia en el Señor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué pasa con la verdad? ¿Qué va a pasar la verdad? Os hará libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. Ya estamos libres para Dios. Por eso hace rato cantábamos aquí. Sí, no se me viene. Libres para servirle al Señor con todo nuestro corazón. Pero dijo entonces Jesús a los que habían creído. Y nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo. Nosotros somos sus hijos, por eso estamos hoy aquí. Dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros hacéis lo que está escrito, hacéis conforme a lo que está escrito, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libres. Por eso tenemos que saber que la palabra es guía y luz para nuestras vidas. La palabra de Dios es guía y luz para nuestras vidas. El último versículo, y con esto nos vamos a casita. Santiago 1:22. Y es como nosotros tenemos que ser verdaderos hacedores de la palabra y no también solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Dice la palabra, pero sed hacedores de la palabra. Hacedores quiere decir que tenemos que llevar frutos. Si el Señor me pide que lleve fruto, voy a dejar que el Señor me limpie, me pode. Y esas podas a veces van a doler. Y esas podas, porque puede ser que un mismo familiar nos lo va a quitar de ahí de en medio, que nos es tropiezo. O una amistad que tenemos ahí que nos anda ahí haciendo titubear, nos lo va a quitar. Una amistad que no nos lleva a buen camino, sino al contrario, siempre nos está ahí debilitando, nos lo va a quitar. Y pero es que yo le aprecio. Pero si por esa amistad no vas a entrar al cielo, el Señor te lo va a quitar. Por eso dice bien la palabra, para que lleven más fruto los podará. Los podará. Aquellos que dan fruto, los podará. Y si damos hojas, dirá, nunca más daréis fruto. Nos quitará. Pero el Señor es tan lindo con nosotros y tan amoroso. ¿Se recuerdan de aquel árbol de higos que estaba dentro de la vid? Y dice el Señor que llegó un año y otro año a buscar fruto y no encontró. Y entonces le dice al mayordomo, oye, arranca esto, porque esto me está mal utilizando la tierra, yo no la quiero así. Y entonces dice el que lo cuidaba, dice, Señor, déjala este año. Y yo voy a cavar y la voy a abonar. Yo voy a cavar a su alrededor y la voy a abonar. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Le dice el Señor, Padre, dirá, quitémoslo, ya estos me están estoy cansado, como viene la palabra que vimos hace 8 días. Estoy cansado de darle oportunidades. Y el Señor dice, no, déjalas. Seguro que se van a arrepentir. Y por eso es que no hemos sido consumidos, porque nunca ha decaído la misericordia de Dios, dice Lamentaciones. Por la gracia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca ha decaído su misericordia. Nuevas y frescas son las misericordias de Dios cada mañana, y grande es su fidelidad. Y el hombre cavó, abonó y volvió otra vez a tapar, y ese abono llegó a las raíces y seguramente ese árbol dio frutos. Y frutos que glorifiquen el santo nombre de Dios. Por eso Dios nos da a través de su palabra, a través de la oración, nos da esa oportunidad otra vez. Y nosotros caemos otra vez y no llevamos fruto, y nos da otra oportunidad.
Este otro año que va a venir, sí, este es el año agradable del Señor, decimos. Y seguimos viviendo en esa. No leemos, no estudiamos, no oramos, no nos congregamos, no cantamos. Donde quiera que usted vaya, alabe al Señor. Tiene problemas como cantábamos este canto. Estás en pruebas, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba al Señor. Dios va al frente abriendo caminos, sacando espinas, quebrando cadenas. Dios va al frente tuyo. No digas, estoy solo, ¿quién por mí? Dios está contigo. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 están ahí contigo. Y están contigo. Y te van a cuidar y te van a guardar. Dice, el ángel de Dios acampa alrededor de lo que le teme. Los cuida, los guarda y los defiende. Isaías dice que Dios guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Dios guarda en completa paz su vida. Confíele a Dios. ¿Qué problemas tiene? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Usted es hijo de Dios. Un verdadero cristiano tiene que vivir de tal manera. No nos da tiempo de seguirlo. Si Dios nos permite, lo terminamos mañana. Pero vamos a ver que un cristiano tiene que vivir en honestidad e integridad. Un cristiano, verdadero cristiano, tiene que vivir con humildad y con gracia. Un verdadero cristiano sí tiene que perfeccionarse cada día, porque el Señor nos manda a ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero vamos en esa perfección a través de la lectura, a través de la oración, a través de la palabra de Dios. Un verdadero cristiano tiene que tener un estilo de vida que le agrade al Señor, no que le agrade a los hombres. Cuando le agradamos a Dios, le agradaremos a los hombres. Por eso dice, y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Por eso dice San Mateo 6:33, busca primero mi reino. Y cuando buscamos el reino de Dios, automáticamente las cosas van a venir por añadidura. Y así sucesivamente. Un verdadero cristiano tiene que compartir su fe con los demás para que los demás conozcan quién es Dios. Y así vamos a ir aprendiendo. Porque quizás decimos, soy cristiano, pero ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué me he quedado ya me he conformado con lo que tengo? No. Recuerden que el diablo trabaja para que usted se quede ahí. Así como estás bien. Ya, fuiste hoy a la iglesia, ya, como decía alguien por ahí, ya fui a cumplirle al jefe y sí, y al ratito ya estaba otra vez, ya he cumplido al jefe. Solo iba, ya está. Y seguía una vida así, tal cual, mundana. Yo se lo digo porque yo viví con esta persona, cuando yo vine aquí a este país. Nosotros tenemos que ser diferentes, nosotros tenemos que ser la sal de la tierra, la luz del mundo, para llevar el evangelio a aquellas personas que no lo conocen al Señor. No importa quién sea, hablemosles del Señor, hablemosles de la palabra, hablemosles. Hay mucho por hacer. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y que la paz de Dios gobierne vuestros corazones en Cristo Jesús. Denle aplausos al Señor. Dios es bueno y maravilloso.